Hola hermanos, el día de hoy, 20 de enero del 2021, es miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. No tenemos memoria obligatoria, aunque hoy es día de un santo bastante popular, sobre todo en la Edad Media, San Sebastián Mártir. Y aquí quiero ir aclarando algunos elementos respecto a él, porque fíjense, efectivamente hay una tradición muy antigua respecto al martirio de San Sebastián, aparece ya en la Depositio Martyrium, que es de la segunda mitad del siglo IV, y él fue martirizado en la primera mitad del siglo IV. Más o menos se supone que entre el año 303-305 debe haber sido martirizado. Luego San Ambrosio va a hablar de él en alguno de los comentarios, creo que del Salmo 20, él va a hablar sobre él y dice que es originario de Narbona, que luego pasa a Milán y luego termina en Roma, y que ahí será martirizado en dos etapas. Es una cosa un poco interesante. En la primera etapa, él, defendiendo la fe cristiana, es asaetado, es decir, es flechado. La flecha, vamos, eso ya es una cosa un poco particular porque hay algunas representaciones gráficas de él de la Edad Media que lo ponen como que si fuera un erizo, oigan, aquel montón de saetas, de montón de flechas que lo atravesaron, otras ponen 5, en fin, eso ya varía. La tradición no nos dice exactamente cómo fue. De hecho, fíjense que se le coloca amarrado a un árbol, amarrado a una columna, para representar un poco la flagelación de Cristo. Solo que aquí vienen los dos elementos no particulares. Durante la Edad Media, en el siglo XIV, sobre todo por la peste negra, en algunos escritos se decía que la peste, la pandemia, eran como dardos, eran como flechas que enviaba el diablo y sus demonios. Y entonces por eso San Sebastián, como sobrevive al primer acto, digamos, de martirio de este estilo, es rescatado por una señora de nombre Irene, que su esposo Cástulo había sido también martirizado, pero luego él, recuperado, vuelve a hablar en contra del emperador, y entonces en ese momento Diocleciano, Maximiano, que son los que están gobernando en ese momento, y entonces ahí el emperador ordena que lo apalean, casi lo dan por muerto, pues lo tiran a la cloaca máxima, y luego ya en la Edad Media se aparece en sueños a Santa Lucina y ella será la que dirá dónde está el cuerpo, y eso de ahí viene un poquito la tradición. Entonces, como eran dardos, insisto, esta imagen que aparece en Boccaccio, aparecen en varios escritores de la Edad Media, entonces él sobrevive a la peste, o sea, él sobrevive a esos dardos, a esas flechas, y entonces se le puso como patrono contra la peste, se le invocaba mucho en la Edad Media en contra de la peste. Lamentablemente, la figura de él era muy popular. Cuando entramos a la época del Renacimiento, entonces cambia la imaginería, cambian los cuadros, y cuando lo representaban a él originalmente como un centurión anciano, porque para llegar a centurión usted tenía que tener una cierta edad, los renacentistas, sobre todo los pintores, empezaron a pintarlo como un Apolo, como un Adonis, ahí el cuerpo perfecto y todo aquello, el cuerpo del militar perfecto, con un sencillo pañalito ahí en las partes impúdicas. Y entonces, en el siglo XX, el movimiento gay o LGTBIHJKLM, yo no sé por qué le traban ahorita, se inventaron que era homosexual. ¿Y de dónde lo sacaron, por Dios? ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron sencillamente del hecho que los renacentistas, que querían representar la figura del cuerpo humano perfecta, piensen en el David de Miguel, vamos, aquí no me quiero detener yo a hacer clase de renacimiento o de todo lo que es posterior al renacimiento, pero es este el problema. Y entonces de ahí lo sacaron, que era homosexual, y se inventaron una historia que tenía un amante, que era una locura completamente, que no tiene ni pies ni cabeza, ni ningún fundamento escriturístico, ni ningún fundamento histórico, pero así es la gente, ¿verdad? Y ya ven ustedes que andan queriendo. Entonces, ¿qué es el santo de los gays? Lo siento mucho, es un mártir de la Iglesia Católica, a la cual por favor respeten y no le terminen haciendo una ridiculez. Él sirve como modelo precisamente porque, siendo militar, no desobedece a las órdenes militares, pero sí desobedece, por objeción de conciencia, diríamos hoy en día, a actuar en contra de los que son inocentes e indefensos. ¿Cómo les quedará eso? Ahí sí ya podríamos hablar, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Aunque ayer muchos me dijeron que no había problema, padre, hable usted todo lo que quiera, pero no para nada. Hebreos, capítulo 7, versículos del 1 al 3, y luego nos saltamos del 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín.
El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice, tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue la reflexión sobre el sacerdocio de Cristo y ahora el autor de la carta a los Hebreos lo compara con el sacerdocio de Melquisedec, que ofrece, en el caso de la vinculación con Abraham, que ofrece, por lo que le pide a Abraham, a Dios un sacrificio después de que vuelve triunfante. Entonces fíjense, vuelve triunfante de la guerra. Jesucristo es el sumo sacerdote que ha vencido la gran batalla que es contra la muerte. Entonces también nos queda como un modelo precioso de lo que es Melquisedec. Bueno, el detalle es que de Jesús sí conocemos quién es su madre y quién es su padre. Su mamá se llamaba María y su padre adoptivo se llamaba José. Ayer hemos celebrado, de hecho, el día Josefino aquí en la parroquia, siendo 19, cada 19 de mes vamos a hacer eso. Y yo sé que en muchas partes lo han hecho también porque me llegaron algunos reportes en estas horas de lo que se ha estado haciendo. Lindo, hay que la figura de San José hay que potenciarla mucho. Pero bueno, volvamos. Entonces, la imagen de Melquisedec es este rey eterno, además es Melquisedec, Male, que es rey, o sea, por eso de ahí viene el nombre. Sadoc es el sacerdote, entonces es un rey y sacerdote, es rey de Salem, Jerusalén, Yerushalayim, es la ciudad de la paz, entonces es Jesús, pues. Si lo ven, la imagen es preciosa. Es rey, es sacerdote y además es rey de Jerusalén, es rey de la paz, es príncipe de la paz. La figura de Cristo, por eso lo dice claramente. Así como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote. Lindo. Vamos, el Evangelio. Marcos, seguimos Marcos. Hoy comenzamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apenas estamos en el 3 capítulo, iniciando lo de Marcos, y ya parece que quieren matar a Jesús. Ya les estorba. Eso, vamos, en la historia de la iglesia es normal que ocurra. Hay algunos que se sienten humillados por lo que hace Jesús. Jesús hace una pregunta que la respuesta es lógica. ¿Qué es lo correcto hacer, el bien o el mal? El bien, hombre. Pero es que hay algunos en nuestras sociedades que quieren justificar sus acciones, su mal actuar, como que no, hagámonos, ignoremos eso. La ética, y la ética sobre todo en el mundo de la política y en el mundo empresarial, no existe. Sencillamente la ignoran por completo. La pasan allá por encima de la cabeza y no quieren escuchar. Se quedan callados porque bien saben estos fariseos, los del siglo I y los fariseos del siglo XXI, que frente a la bondad intrínseca del creyente, la bondad de Dios, la bondad de Cristo, no pueden hacer frente. Podrán matar y mataron al Señor Jesús, pero al final esa muerte representó la verdadera vida, así como la de tantos mártires, como la de San Sebastián y la de tantos otros que a lo largo y ancho de la historia han y seguirán dando la vida. Tocará en algún momento también a nosotros, puede que nos toque eso. Será una gracia muy particular, sin duda, de parte de Dios. Pero es esto lo que vivimos. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y discúlpenme, más allá de ver esto, es el tema de Cristo viéndolo, si eso es literal lo que dice el griego, con ira y con tristeza. ¿Cómo hace usted para ver con ira y con tristeza? O sea, es que la cólera, si lo quieren ahí en ese momento, no es contra la persona individual, sino contra la actitud, porque no querían entender. Y verdad que muchas veces, yo lo tengo que decir, en mi corazón también se ha llenado muchas veces de ira y de tristeza, al ver la indiferencia, la actitud, ¿cómo les diría?
es terrible esto, ¿no? La impunidad con la que mucha gente actúa. Les viene valiendo un cacahuate la vida de las personas. No les interesa en nada la vida de otros. Y es eso, les interesa el poder, les interesa su dinero. Eso es, no quieren entender, no se cierran a la voz de su conciencia, no trabajan por el bien. Y ese es el gran problema. Teniendo capacidad, hombre, teniendo inteligencia suficiente, posibilidades, medios, pero no. Nos encerramos y por eso duele, da ira y da tristeza. Iba a decir lástima, pero hasta cierto punto. Es que la lástima se le tiene que tener a los animales, no a un ser humano, no. Se puede tener pesar por él, pero da lástima ver a algunas personas con muchas capacidades que terminan vendiendo su alma al diablo. Bueno, les invito a hacer oración, perdón. Despierten, abran los ojos, se acerca su liberación. Despierten, abran los ojos, despierten de los sueños y abran los ojos hacia el futuro. Despierten y déjense mirar por unos ojos que ven en ti mucho más dentro de lo que ven los demás y de lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Despierta y déjate mirar por alguien que no se fija en nuestros defectos ni en nuestras incapacidades. Abre los ojos y déjate mirar por este niño que ve todas las posibilidades escondidas en nosotros. Él las ha puesto en cada uno, en cada una. Despierten, abran los ojos, capaces de transmitir que el cambio es posible e incapaces de condenar, de reprochar y de acusar. Despierten, abran los ojos, tentados de poseer, de juzgar y saber. Quiten las escamas y las legañas de las desconfianzas, los recelos y las sospechas, los temores y las suspicacias. Despierten, abran los ojos, se acerca su salvación. Aquí ya en esta tierra, poblada de aullidos, de guerras, de integrismos y suicidios. Despierten, abran los ojos como lugar de admiración, de ternura, de compasión, de disculpa, de comprensión, de compasión, y no como lugares de negatividad, dureza y posesión, superficialidad, indiferencia y prejuicios. Se acerca su salvación, está aquí ya, entre nosotros. La salvación es posible, es real, aquí en esta tierra, en tu corazón. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz miércoles para todos.